Bueno, seguimos entonces, leíamos el artículo 9. Las instancias de evaluación parcial, dice, ¿sí? Serán al menos dos. Cuidado con esto. ¿Qué quiere decir al menos dos? Que no pueden ser menos de dos, pero sí pueden ser más de dos. Hay materias que por su densidad teórica, contenido o por la extensión, el docente propone o directamente establece dentro de su plan de estudio que ustedes rindan más de 2 instancias de evaluación parcial, es decir, que tengan 3 parciales en lugar de 2, ¿sí? O que se los evalúe con un concatenamiento de trabajos prácticos, una evaluación portafolio. Recuerden que el instrumento, el formato que va a administrar el docente o la docente, no solamente estoy hablando de las materias del ciclo introductorio, sino las que ustedes se van a cruzar a lo largo de la carrera, siempre que sean de naturaleza teórica, eso tiene total autonomía el docente o en todo caso la coordinación de la materia, en caso de que sea una materia que tenga una coordinación, una unidad que decida en función de todos los cursos, como ocurre en el ciclo introductorio, pero el formato, el instrumento, la modalidad de evaluación no está prescripta en el régimen. Entonces, eso está abierto a la decisión o lo que se establezca en el programa de la cursada. Lo que está prescripto en el régimen es que ustedes sí tienen que someterse al menos a 2 evaluaciones, es decir, no pueden tener menos de 2 evaluaciones parciales, es decir, a ustedes no se les puede calificar el desempeño o determinar el desempeño de su trayectoria por una materia o por un espacio curricular determinado con una sola instancia de evaluación parcial. Tienen que ser al menos 2, ¿de acuerdo? En cada asignatura y tienen carácter obligatorio, tanto para ustedes como para el docente. Bien, ¿qué pasa con esto? El régimen dice que cada asignatura tiene la obligación de incorporar al menos una instancia de recuperatorio, una instancia de recuperación. Y acá hacemos un ida y vuelta con la partecita del video anterior. Y esta posibilidad de acondicionar, si se quiere, algunas, fíjense que todo lo tenemos que leer en parte y en detalle, si lo vemos en esta clave, ¿no? Lo pensamos en situaciones hipotéticas en las que esto puede ser flexibilizado o acondicionado. Habla de al menos una instancia de recuperatorio. ¿Cuándo? Vuelvo a decir, ustedes van a recuperatorio cuando desaprobaron, cuando sacaron 2, cuando sacaron menos de 4. Supónganse que ustedes se sacaron un 4 o se sacaron un 5. El parcial está aprobado, la evaluación está aprobada, pero ustedes los expulsan, después vamos a ver, los elimina de la posibilidad, les elimina, mejor dicho, la posibilidad de promocionar la materia. Es decir, ahora vamos a ver, pero si ustedes se sacaron un 4 o un 5 en un parcial, de acuerdo al régimen, tendrían que irse a una tercera instancia de evaluación que se llama integrador, que vamos a ver qué es. Hay docentes, no están dentro de su obligación, pero hay docentes que deciden tomar recuperatorio, es decir, darles el derecho al recuperatorio también a aquellos y aquellas que se sacaron entre un 4 o un 6, supónganse, es decir, que aprobaron el parcial, pero no están en condiciones de promocionar la materia. Lo puede hacer el docente, lo puede hacer porque va en beneficio de ustedes, no va en perjuicio. Va en beneficio del estudiante. Y tampoco está obligado a hacerlo. Entonces ahí está sujeto a una decisión individual del curso. Básicamente del docente. Pero es uno de aquellos híbridos, digamos, que se puede tornar significativo y oportuno para usted. Otra decisión también que puede tomar el docente para condicionar y flexibilizar esta cuestión a favor de ustedes es darle el derecho a 2 instancias de recuperatorio. Es decir, según la frialdad de la letra del régimen, si se quiere, ustedes dieron un parcial, se sacaron un 2,
fueron al recuperatorio, se sacaron un 2, tienen que dejar la cursada. Es decir, ya no tienen derecho a presentarse a un segundo parcial. Ahora, puede haber algún docente que les diga, no, presentate al segundo parcial y te vuelvo a tomar un recuperatorio. ¿Sí? Te vuelvo a tomar el recuperatorio del primero. Como puede ocurrir un caso C. Se presentaron al primer parcial. Se sacaron un 2. Ay, soy de los más pesimistas, soy una cosa... Les estoy presentando los peores escenarios de la vida, pero supónganse, yo sé que muchos se lo están maquinando porque todos están con un 2 en la cabeza y cuando les entreguen los resultados van a ver que nada que ver, que le fue mucho mejor de lo que seguramente piensan. Pero supónganse un escenario C, se sacan un 2, dan recuperatorio, aprueban ese recuperatorio, se sacaron un 4. La calificación que les va es la calificación del recuperatorio, es la más alta, no es el promedio, no es el promedio de las dos notas. En este caso sería un 4, supónganse se sacaron un 2, van al recuperatorio, se sacaron un 4 en el recuperatorio, la calificación de ese parcial es un 4, aprobado. Llega el momento del segundo parcial, se vuelven a sacar un 2. Leen el régimen dice una instancia de recuperatorio, ya la dieron del primer parcial, tendrían que dejar la cursada. Ahora el docente puede tomar la decisión y decirle no, te tomo un recuperatorio, el primer parcial ya lo tenés aprobado con ese 4, entonces te tomo un segundo recuperatorio. Como también puede decir me ajusto estrictamente al régimen, tenés que dejar la cursada, papi. ¿Sí? ¿Se entiende? Son estos híbridos que en estas situaciones puntuales se dirimen en un acto de negociación. Hay docentes que son más flexibles, hay docentes que son más apegados al régimen. Bueno, tema calificaciones, entonces estrictamente ya más o menos estarán haciendo un esquema o no, o al contrario, tienen una dispersión fecal en la cabeza. Después, bueno, cuando terminen de ver los videos, si quieren, la idea es que vayan apuntando las dudas, el miércoles me vomitan todo lo que me tengan que vomitar. Cuando ustedes terminan una asignatura, vamos a suponer un modelo de cursada típico, es decir, es una asignatura que se ajusta estrictamente al régimen, en la que ustedes tienen 2 parciales y la posibilidad de promocionar. Bueno, entonces quedamos. ¿Cuándo se aprueba una materia o un parcial? Cuando ustedes se sacan al menos un 4 como calificación. Y cuando se desaprueba, cuando ustedes no llegan al 4. ¿Cuáles son estas dinámicas o estos movimientos? Y se considera ausente, por supuesto, cuando ustedes dejan la materia antes del primer parcial o no llegan a rendir el segundo parcial, es decir, cuando ustedes no completan la totalidad de la cursada, o por lo menos el 75%. En ese caso, les tiene que ir ausente. Una cosita acá también. Si ustedes, otra situación hipotética, hicieron el primer parcial, les fue mal, les fue pésimo, se sacaron un 2, hicieron el recuperatorio, se sacaron un 4, bueno, ponerle aprobaron, está bien. Van al segundo parcial, se vuelven a sacar un 2, el docente les dice, yo te tengo que hacer recursar. Bien, te tengo que hacer recursar. No llegan a cumplir los requisitos estatuidos por el régimen para acreditar la cursada. ¿Qué pasa en ese modo? El docente tiene 2 posibilidades autorizadas por el régimen de estudio. Ponerles un 2 como calificación o ponerles ausente. En realidad lo que el régimen dice es que les tiene que poner un 2. En ese caso les tiene que ir un 2. Al historial académico. Y al 2, el 2, al ser una calificación numérica, ahí sí les perjudica y les impacta en el promedio y en consecuencia en el coeficiente. Y ese 2 está y va a aparecer en su analítico al final de la carrera, lo cual no quiere decir que ustedes vuelvan a recursar esa materia, la aprueben hasta lo mejor con un 10 en la recursada, pero ese 2 no se va nunca más.
Ese 2, si se quiere, es una mancha. Entonces, muchos docentes que dicen, no, bueno, te pongo un ausente. Total, con el ausente la materia la vas a tener que cursar de nuevo y tenés la ventaja de no tener un impacto en el promedio o en, digamos, el conjunto de calificaciones. Eso sería una decisión, si se quiere, más amigable. Pero hay de todo. De cualquier modo, les quiero aclarar esto, cualquiera de las dos decisiones están autorizadas y están habilitadas por el régimen. Pero les estoy planteando casos hipotéticos. Bueno, volvemos a este modelo de cursada tipo. Bien, entonces, si ustedes en el conjunto de calificaciones, en la suma de los dos parciales, ustedes, es decir, del mínimo de dos parciales, por caso de que sean 3 o 4, pero digamos, juntando la suma de todas las evaluaciones parciales, ustedes se sacan una calificación numérica que le da un mínimo de 6 en cada una de esas instancias, promediando 7, ustedes están en condiciones de promocionar la materia, es decir, aprueban automáticamente la materia solamente con 2 instancias de evaluación parcial, o solamente con las instancias de evaluación parcial, que generalmente son 2. Bien. Entonces, si ustedes sacaron un 6 en el primer parcial y se sacan un 8 en el primer parcial, están en condiciones de promocionar. Listo, se despiden de la materia. La cerraron con 7 o más. Nunca la pueden cerrar con menos de la calificación promedio entre los dos parciales. Lo mismo, sacaron un 7 y un 9, sacaron lo que ustedes se imaginen dentro de ese intervalo de calificaciones. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no se llegan a sacar un 6 como calificación mínima entre los dos parciales o no llegan a promediar 7? Ejemplo, se sacan un 5 y se sacan un 9. ¿Qué pasa ahí? O sea, qué tema, ¿no? Se sacan un 5 y se sacan un 6, a lo mejor eso es más claro, porque están aprobados, pero no promocionados, pero se sacan un 5 y se sacan un 9, bueno, después vamos a ver. Pero supónganse que entre las dos instancias de evaluación aprobaron, pero no cumplieron con este requisito que les acabo de decir, es decir, no promediaron 7 o en alguna de las dos instancias de evaluación no se sacaron un 6. Bueno, en ese caso ustedes no desaprueban la materia, sino que en el marco de la cursada tienen que rendir una tercera instancia de evaluación que se llama evaluación integradora o examen integrador, como lo quieran llamar. ¿Es un final el examen integrador? No, no es un final el examen integrador. ¿Por qué? Porque un final tiene propiedades administrativas. No sé si hay gente que pasó por instituciones, por ejemplo, la compañera, le vuelvo a poner de ejemplo a Marina, me parece, que en las instituciones de educación superior no universitarias, los institutos de formación docente, ninguna materia tiene carácter promocional, es decir, todas o por lo menos la mayoría tienen que irse a final, así se hayan sacado un 10 en los dos parciales, tienen que rendir un final obligatorio. Ese final, es decir, esa entidad de final significa un examen que se da una vez terminada la cursada, independientemente del desempeño que hayan tenido ustedes en el marco de la cursada, y se da necesariamente integrando todos los conocimientos que han, digamos, desarrollado, administrado, aprendido durante la cursada. Bueno, acá el examen integrador es una instancia más de evaluación que es administrada por el docente de la cursada. Puede ser una... ¿Qué digo que se tiene que dar en el marco de la cursada? Que se tiene que dar antes de la fecha de cierre, del cierre de finalización del cuatrimestre que estipula el calendario académico. Es decir, el integrador ustedes lo tienen que dar antes, en este caso, del 25 de julio.
Con lo cual, ustedes el 25 de julio es el día que cierra el cuatrimestre según el calendario académico. El docente y la docente ya tienen que tener para esa fecha todos y todas los que tienen que dar integrador, ya para ese momento todos los recuperatorios, todos los integradores y todos los parciales resueltos, corregidos, ustedes a más tardar el 25 de julio tienen que tener una ponderación numérica. Entonces, esa evaluación integradora la van a hacer con el docente de su curso, en el marco de la cursada. Solamente aquellos y aquellas que no llegaron a cumplir con la condición de promoción, pero sí de aprobación, es decir, que se sacar, digamos, el promedio entre la distancia de evaluación parcial, les da entre un 4 y un 6, y puede adoptar distintas formas. Es decir, el docente les puede tomar integradamente sí los conocimientos del programa, o les puede hacer un examen, digamos, que responda a esta naturaleza de integrador, o también hay muchos docentes que lo toman focalizándose quizás en las cuestiones en las que estuvieron más flojas, que identificaron en los parciales las que estuvieron más flojas, o en cuestiones precisas en las que consideran que es necesario profundizar, es decir, particularizando o individualizando la trayectoria de cada uno de ustedes. Eso también es posible, puede ocurrir de ambas formas. Bien, les contaba, ¿qué pasa si se sacan un 5 y un 9? Bueno, ¿qué dice el régimen? Que se tienen que ir integrador. Un 5 y un 10. ¿Qué pasa? Ahora, es, si se quiere, pertinente, adecuado sí, pero digo, es, no sé si llamarlo razonable o lógico, como ustedes lo quieran descifrar. Si están en esa situación, que se les tome un examen integrador en el sentido estricto, es decir, se les tome un examen que se les vuelva a evaluar aquellos contenidos en los que se sacaron un 10. Bueno, volvemos a lo mismo. Si se quieren aferrar a la fría letra del régimen, puede ocurrir, tranquilamente puede ocurrir, pero generalmente en esos casos se puede conversar. Se puede conversar. Bien. Hago otro saltito, como un salto mortal para atrás, con el tema de una cosita del recuperatorio, que les quería decir que también es polémica. ¿Cuándo se toman el recuperatorio? Bueno, eso es un gran vacío a mi criterio que tiene el régimen, porque no dice el momento de la cursada en el que ustedes tienen que someterse al recuperatorio. Recuerden que el recuperatorio es aquel examen que se les toma en caso de que se hayan sacado una nota inferior a 4 en el parcial, ¿sí? El recuperatorio es un examen de la misma naturaleza y con los mismos contenidos que le fueron evaluados y que ustedes no llegaron a sacar la calificación mínima para la aprobación. Bueno, ese examen, ¿en qué momento de la cursada se toma? Bueno, y ahí sí se van a encontrar con una diversidad, porque la realidad es que no hay una delimitación normada. Entonces el docente les puede decir, bueno, el recuperatorio, también me ponía un ejemplo la compañera con Lea, que la profe le dice, bueno, el recuperatorio va a ser en estos días. Es decir, lo voy a tomar en la posguerra, ¿no? Entre el primero y el segundo parcial. Lo cual, a mi criterio, es lo más conveniente, porque en caso de ustedes les va mal el recuperatorio del primer parcial y ya a lo mejor no tienen que seguir cursando y dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir cursando? Directamente la recurso en otra circunstancia, a menos que la docente me diga, no, te tomo un tercer recuperatorio, un cuarto recuperatorio, pero no tienen que, si se quiere, fumar el garrón de seguir hasta el final de la cursada, dar el segundo parcial con esa incertidumbre de no saber si van a aprobar o no van a aprobar la materia. ¿Por qué digo esto? Porque hay docentes que toman los recuperatorios al final de la cursada. Entonces ustedes rindieron el primer parcial, se sacaron un 2, ya saben que tienen derecho a recuperatorio.
pero tienen que rendir el segundo parcial, ¿sí? Y recién después pueden recuperar el primer parcial. Entonces ustedes en ese caso tienen que atravesar toda la cursada, dar los dos parciales con esta incertidumbre de no saber si están o no en condiciones de acreditar la materia. Ustedes sacaron un 2 en el primer parcial y no van a saber hasta el final de la materia si tienen la chance de poder levantar esa nota. En caso de que el docente decida concentrar los recuperatorios al final de la materia. Esto es un vacío que a mi criterio tiene el régimen y en tanto vacío está autorizado, como vuelvo a decir, el docente. Yo acá no quiero entablar no quiero que esto se entienda como una dualidad o como una contienda entre docente-estudiante. Yo soy docente, también soy estudiante eterno, pues fui mucho tiempo tutor y estudiante de grado al mismo tiempo. Ahora soy estudiante de maestría y soy aparte docente y fui ayudante, fui estudiante, en fin. Y en Quilmes van a ver que nada es una contienda no es una enemistad y una puja constante entre la decisión, la discrecionalidad del docente y la decisión y el interés del estudiante. No es una cuestión de puja corporativa. Vuelvo a insistir lo que dije en el principio. Yo les estoy presentando el cuadro de situación, el marco normativo, para que ustedes sepan que sobre esta base, sobre este marco de referencia, ustedes pueden conversar, pueden dialogar. Esto es su insumo, si se quiere, argumental. Este es su piso. La ley de contrato de trabajo, si se quiere. Después ustedes pueden hacer diversos convenios colectivos y van a ver que va a estar todo bien. Es decir, que existen casos excepcionales de los más hostiles que pueden responder a estas situaciones hipotéticas que yo les comenté. Sí, se van a encontrar, puede ser que se encuentren, pero la mayoría no. La mayoría de las ocasiones se encara desde otro lugar. Bien, espero que esto haya quedado claro. Bueno, yo les recomiendo. Yo ya creo que no me queda nada, creo que les planteé todas las situaciones, traté de darle una esquematización, ¿sí?, a estas dos cuestiones más importantes, o que por lo menos debe estar. Me faltó algo, el pendiente de aprobación. ¿Qué pasa si ustedes llegaron a la instancia de integrador, es decir, no promocionan la materia, no están en condiciones de promocionar la materia, se sacaron un 4 y un 5, supónganse, aprobaron, pero no están en condiciones de promocionar, van a integrador? Bien, se sacan un 2 en el integrador. ¿Desaprueban la materia? No. Una vez que ustedes llegaron al integrador, no desaprueban la materia. Si ustedes desaprueban el integrador, es decir, se sacan menos de 4, si sacan un 4, les va como nota el promedio general de las 3 instancias de evaluación. Es decir, si sacaron un 5, un 4 y si sacaron un 6 en el integrador, les va 5. Ahora, ¿qué pasa si ustedes sacan un 2 en el integrador? No les va 2 en la materia. Si fuese un final, sí les iría 2. Pero no les va 2. Les va una categoría que es muy unquiniana, que se llama PA, pendiente de aprobación. ¿Sí? ¿Qué significa esta categoría? Que ustedes se van a presentar a una instancia de recuperatorio de ese integrador en el cuatrimestre inmediato. Si ustedes miran el calendario académico, van a ver que en el mes de septiembre del 2020 dice: llamado a recuperatorio de integrador y exámenes libres. Bueno, si a ustedes les va pendiente de aprobación, es decir, no aprobaron el integrador, les fue PA la materia, ustedes en septiembre se anotan para dar el recuperatorio del integrador en el que se sacaron un 2. Con el mismo docente y con la misma modalidad evaluatoria. Bien, se presentan en septiembre, se sacan un 6 en el integrador, listo, aprobaron la materia.
Ahora, se presentan en septiembre y se vuelven a sacar un 2 en el integrador. Tienen derecho a una segunda instancia de recuperatorio del integrador dentro de ese mismo cuatrimestre. En el caso del cuatrimestre que viene, es en octubre del 2000. Entonces no aprobaron en septiembre, se vuelven a escribir al recuperatorio del integrador en octubre. Ahí vuelven a dar el integrador en octubre. Aprobaron el integrador en octubre. Sacan un 4 en el integrador. Aprueban la materia. Se sacan un 2 en el integrador. Ahí sí, ya después de 2 instancias de recuperatorio, desaprueban la materia. Y la tienen que volver a cursar. Bueno, eso es el PA, el famoso PA, pendiente de aprobación, es decir, es una categoría provisoria que a ustedes les va a aparecer en el historial académico siempre que ustedes hayan aprobado la cursada y no hayan aprobado el integrador. Entonces, ustedes en ese caso no están en condiciones de reprobar, tampoco están en condiciones de promocionar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recuperar el integrador en el cuatrimestre consecutivo. En 2 llamados obligatorios que tiene que haber en el cuatrimestre consecutivo. Generalmente son en septiembre y octubre los del segundo cuatrimestre, y si no me equivoco son en febrero y mayo los del primer cuatrimestre. Eso lo van a ver en cada calendario académico que se actualiza todos los años, pero generalmente esos son los meses. Bueno, hasta aquí. Los voy a dejar entretenidos. Una última aclaración, que se los voy a hacer por escrito también. No, es una estupidez que lo estoy diciendo ahora, porque si llegaron hasta acá quiere decir que vieron los 2 videos. Lo que les iba a decir es que si no vieron el video, participen igual de la reunión del Meet, ¿sí? Porque vamos a volver a encarar estos temas, vamos a acoplarlos con lo que son los trámites, más el universo de dudas que puedan llegar a tener ustedes acumuladas, ¿sí? Entonces participen de cualquier manera el miércoles. Esto lo seguimos conversando por Facebook, pero estas son las 2 cositas que les quería presentar, tratar de ponerlas en diálogo con hipotéticas situaciones que se les puede llegar a dar en este cuatrimestre o a lo mejor circunstancias comunes que suelen ocurrir, que uno dice, pero esto no es así según el régimen, pero bueno, se puede dar, reitero, siempre que ese diálogo, que esa flexibilización o adecuación sea en favor de ustedes y no en perjuicio. Les mando un abrazo grande, que tengan lindo fin de semana largo, nos conocemos las caritas, ustedes ya me la conocen, yo no. Pero el miércoles nos encontramos en simultáneo. Nada, bueno, cualquier cosa ya saben, me escriben a disposición. Un abrazo.